Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy traemos una entrevista con un contenido muy interesante. Hablaremos de neurología y psicología, ya que la mente no puede subsistir sin el cerebro y el sistema nervioso, siendo así el hardware que sustenta la mente y la conciencia. Este hardware es el cerebro y el sistema nervioso, objeto de estudio de la neurología. Esta mente puede alterarse, dando lugar a síndromes psicopatológicos curiosos e interesantes, como por ejemplo el síndrome de Capgras, en el cual el paciente cree que una persona, alguien habitualmente muy cercana a él, ha sido sustituido por un doble exacto. También encontramos el síndrome de Cotard, en el cual la persona llega a negar por completo su existencia y la del mundo. O, por ejemplo, también el síndrome de Egmont, también llamado parasitosis delirante. En esta enfermedad el paciente tiene el delirio de estar infestado y cree con absoluta certeza que insectos, piojos y un montón de gusanos invertebrados viven o crecen dentro de su piel o sobre su piel. Estos pacientes además suelen tener también el delirio de emitir un hedor pestilente, sobre todo a través del aliento. Aunque estos síndromes colindan entre neurología y psiquiatría, son sumamente interesantes y recomiendo la lectura de libros como Síndromes raros en psicopatología, de David Enoch y Adrian Ball, y recomiendo al autor Oliver Sacks en sus libros Alucinaciones y un antropólogo en Marte. Lamentablemente Oliver Sacks falleció hace pocos años, pero hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del neurólogo Íñigo de Lorenzo. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ti? Hola Pablo, gracias por la invitación. Soy un neurólogo formado en el Hospital Universitario La Paz y actualmente ejerzo en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Y vengo aquí a hablaros sobre el apasionante mundo de la neurología y su relación con la psicología. Muy bien, Íñigo, muchas gracias por venir. Bueno, te lanzo la primera pregunta. ¿Qué debería reconocer una persona que desconozca el mundo de la neurología? Si un familiar o persona cercana se ve afectada por un ictus o un cuadro de rápida actuación, ¿qué posibilidades hay de salir con vida de un ictus? Muy buena pregunta para comenzar, Pablo. Sin duda, el ictus es la principal causa de un cuadro neurológico agudo o brusco, sobre todo en gente con más edad o con factores de riesgo vascular, entendiéndose con ello la hipertensión, el tabaco o el colesterol elevado. Y además es muy importante reconocerlo de forma precoz. Los síntomas típicos son la presencia de debilidad de la mitad del cuerpo, ya sabéis, la cara desviada, la debilidad de un brazo o una pierna, o la dificultad para hablar o entender, o incluso la pérdida de sensibilidad de varias partes del cuerpo. Aunque los síntomas pueden ser muy variados y por esa razón deberíamos estar atentos ante cualquier síntoma neurológico brusco que presentemos o que tengan nuestros familiares. Y la razón para insistir al respecto es porque hay tratamiento. Aunque la gente lo desconozca, sí que lo hay. Existen dos tipos de ictus, para entendernos. Unos son por rotura de un vaso que generan un hematoma, como el que podríamos tener en la piel, por ejemplo, y la mayoría de ellos son por falta de riego, dado que una parte se queda sin sangre. Estos últimos sí que tienen tratamiento y pueden llegar a revertir la clínica en su totalidad. O sea, si se pilla a tiempo, ¿puede la persona recuperar la absoluta normalidad sin secuelas? Sí, si se consigue alcanzar a tiempo y evitamos que esa zona del cerebro se infarte totalmente, sí que se pueden revertir los síntomas. Por ello, respecto a la segunda pregunta, sin duda sí se puede sobrevivir a un ictus. El ictus es una enfermedad muy grave, pero produce más discapacidad que propiamente fallecimiento del paciente. El gran problema y reto de nuestros días sobre el ictus es, además de evitar la muerte, obviamente, es ir contra la discapacidad que genera. Por eso lo que quiero remarcar, lo que quiero transmitir al público es que ante una sospecha de un ictus hay que actuar rápidamente. Como curiosidad, se puede ver cómo al cineasta Alfredo Landa, mientras está recogiendo el Goya de Honor por su trayectoria, le ocurre un ictus en directo. Es algo bastante llamativo. Íñigo, tiene que ser algo realmente interesante de ver para todos los oyentes que quieran comprobarlo. Me imagino que poniendo Alfredo Landa ictus, muy probablemente en YouTube aparezca, por los que queráis verlo. La siguiente pregunta va acerca de un cuadro, síndrome que me parece terrorífico. ¿Podrías hablarnos un poco del síndrome de enclaustramiento? Posiblemente uno de los síndromes más temidos que existan en la medicina.
es estar encerrado en el propio cuerpo. Se trata de un cuadro clínico que realmente es muy raro. Yo habré visto como máximo 1 o 2 casos en el tiempo que llevo trabajando como neurólogo. Y que de forma habitual ocurre en relación a un ictus, es decir, de forma súbita. Se debe a que se afectan los cables o vías que conectan el cerebro con los músculos del cuerpo. En estos pacientes no pueden movilizar ni el tronco, ni las extremidades, ni hablar, ni mover la cara. Ocasionalmente pueden mover los ojos hacia arriba y hacia abajo, lo que les permite incluso llegar a comunicarse. ¿Con algún programa especial o con algún tipo de pictogramas o algo por el estilo? Exacto. El nivel de conciencia suele estar totalmente preservado. Incluso ha habido gente, como anteriormente has dicho, que han llegado incluso a escribir libros o contar su propia historia mediante los movimientos de los ojos. Es bastante curioso. Y con mucha paciencia, claramente. Exacto. Existe mucha biografía, incluso películas de terror clásicas basadas en esta enfermedad. Dado que siempre hay el temor y hay que estar alerta, dado que estos pacientes se pueden malinterpretar como personas en comas o inconscientes, y esto tener terribles consecuencias. En definitiva, a mí me parece un infierno en vida. Muchas gracias. ¿Y cuál, desde tu perspectiva, la patología neurológica más curiosa y cuyo cuadro sea sorprendente y relativamente desconocido? Bastante difícil de responder esa pregunta, dado que si por algo destaca la neurología es por ser muy amplia y muy sorprendente. Las enfermedades neurológicas, desde toda la historia, se han encontrado rodeadas de un halo de misticismo, misterio, como por ejemplo los epilépticos, que se consideraban malditos o embrujados. Por hablaros de alguna de las patologías que me impactaron desde que empecé, os hablaré del insomnio fatal familiar. Es una enfermedad hereditaria. De hecho, hay varios casos en el País Vasco, en el condado de Treviño, en el que se hereda del padre o de la madre una proteína mala. Con la edad, esa proteína es capaz de deformar o afectar al resto de proteínas buenas del cerebro y generar la muerte neuronal. Es similar a la enfermedad de las vacas locas. O sea, priones. Exacto, prionapatía. El paciente poco a poco comienza a ser incapaz de dormir, el sueño se desestructura y finalmente entra en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia permanente, para finalmente fallecer. Otra enfermedad muy llamativa es la encefalitis por anticuerpos contra el receptor de NMDA. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.